voy a tratar de hacer la analogía para llevarnos a pensar un poco cómo ir articulando la toma de decisiones políticas, electorales, la gobernanza electoral con la investigación científica que da toda una producción que, por supuesto, tenemos que empezar a pensar cómo articular. Y entonces tenemos una vacuna, sabemos cómo funciona el virus de la influenza H1N1, se produce una vacuna, se producen pruebas rápidas de detección, se producen guías de tratamiento de la enfermedad, triage, etc. Y hay otra instancia. Teníamos otra instancia, que es la instancia de la toma de decisiones. Están los ministerios de salud, los hospitales, los centros de salud, digamos, hay muchísimas instancias en la toma de decisiones con diferentes jerarquías que tenían que enfrentar, por supuesto, el problema del H1N1, donde también se trabaja multidisciplinariamente y donde para resolver esos problemas o para diagnosticar, incluso para curarnos, ¿verdad? Que era lo más importante, bueno, pues se utiliza, ¿no? Y en este caso específico que estoy poniendo, utilizaron los productos, los resultados que nos brindaron los centros de investigación. Ambos roles son fundamentales, son diferentes. ¿Cómo hacemos? Y eso nos lleva, y yo quiero decir que yo voy a hacer un decálogo, 10 dilemas epistemológicos rápidamente que se detectan, hay muchos más. Vengo con más preguntas que respuestas. Mi intención, y siempre le digo a mis alumnos, es como que nos despertemos a las 3 de la mañana y digamos, ¿será? ¿Habrá algún otro tipo de abordaje que podamos hacer? ¿Lo podremos hacer de otra manera? Y en ese sentido mi intervención va a ser polémica por definición, porque evidentemente en lo social y en el abordaje de lo social no tenemos un pensamiento único. Hay un primer dilema que podríamos llamarlo como la dialéctica, que se produce entre la toma de decisiones y la producción científica en la esfera política o democrática. Sin embargo, tenemos que pensar en cómo lograr una dialéctica que articule lo uno de lo otro. Es decir, que la vacuna de influenza me sirva para curar los enfermos y que el saber que me da o que produce el saber de acción que produce un médico en el cuerpo de guardia sabiendo tú estás enfermo o no estás enfermo, también sea un sustrato importante para la investigación científica. Insisto, no tengo respuestas, tengo problemas y es lo que les traigo aquí, por eso les traigo dilemas. Un segundo dilema es la calidad de la producción científica, sobre todo desde el punto de vista ontológico y epistemológico, y la calidad de la dirección y toma de decisiones de la evidencia científica, porque yo ayer escuchaba el tema de la crisis de la democracia, y yo decía, bueno, las ciencias sociales tampoco estamos en nuestro mejor momento. No creo que tampoco la producción científica que estamos haciendo esté a la altura de los requerimientos y los desafíos que tienen nuestros países y tienen nuestros sistemas democráticos. Así como, insisto, su articulación con la calidad y toma de decisiones desde la evidencia científica. Creo que es un reto fundamental que tenemos, cómo articular lo uno con lo otro. Un tercer dilema es el rol de la crítica. La crítica de la crítica, de la crítica, de la crítica, y puedo seguir por ahí, y creo que la imagen es sugerente, por lo menos en nuestra cultura mexicana, la crítica muchas veces, o en nuestras culturas latinoamericanas, se ve como agresión. O sea, esos científicos sociales que siempre están criticando todo, que siempre están diciendo todo, sin pensar que no tenemos manera de avanzar que no sea a través de la crítica. La necesidad de la crítica como la única forma de producción del conocimiento científico y, por supuesto, de los saberes que nos importan para poder intervenir en lo social. Otro dilema que me parece fundamental es la dinámica que se da entre la investigación, la educación, la capacitación y la toma de decisiones, que muchas veces estos ejes están totalmente desarticulados. O sea, tenemos universidades llenas, yo tengo alumnos haciendo tesis, produciendo conocimiento con mayor capacidad o menor capacidad, hay un poco de todo. Pero todo termina en un cajón, suerte en un repositorio digital que pocos consultamos, sin ninguna articulación, ese saber que se producen en centros de investigación con la toma de decisiones. Y viceversa, los organismos electorales, los organismos políticos producen un saber de acción en la toma de decisiones
del cual nosotros no nos enriquecemos para la producción científica. Y eso tiene una traducción directa en la educación y la capacitación. Un quinto dilema es la utilidad de la descripción versus la utilidad del análisis en la producción científica para la toma de decisiones. Y voy a resumirlo fácil. O sea, la descripción es importante, es fundamental la descripción, pero hay que hacer un paso más. Hay que preguntarse por qué es. Hay que tratar de analizar por qué pasan las cosas. O sea, yo escuchaba a mis colegas con atención ahora la investigación de los evangélicos y todo, cómo se empiezan a develar porqués sociales que están detrás de la descripción. Entonces, los elementos, los instrumentos descriptivos me parecen fundamentales, de hecho son sustrato para el análisis, pero no nos podemos quedar, no nos podemos conformar con usar como base para la toma de decisiones políticas solo la descripción de escenarios sin dar un paso más hacia la explicación de los porqués. Un sexto dilema, y creo que la imagen es sugerente, es el tema del abordaje del objeto. O sea, ¿qué tenemos ahí? Una manzana, una naranja. Si nos paramos desde fuera y vemos la cáscara, es una manzana. Si me paro desde dentro, es una naranja. El abordaje del objeto es fundamental, es el fundamento de su solución. Y en ese sentido, por ejemplo, pensar en la democracia es diferente, que nos situemos pensando en la democracia como algo externo que está ahí cosificado y al cual hay que llegar, o pensar que la democracia es una construcción social y que la democracia ha sido una construcción que hemos hecho las personas, hemos hecho los individuos y que por tanto nosotros constituimos al objeto. Entonces, cómo nos paremos también nos va a llevar, por supuesto, a respuestas diferentes. Y eso va muy de la mano con este séptimo dilema, que es el de la substancia del concepto y el dinamismo de las ideas. Hablamos mucho de democracia. ¿Qué sustancia tiene para nosotros la democracia? No estoy seguro que todos estemos hablando lo mismo, o que estemos diciendo lo mismo, o que estemos haciéndolo desde las mismas perspectivas. Siento que de repente pensamos como en un traje sastre hecho a la medida en el que todos tenemos como que entrar. Y entonces, si no entramos, pues entonces usted tiene que bajar de peso para que le pueda servir el traje, porque el traje está ahí, inmutable, estático, y nosotros somos los que nos tenemos que adaptar. Desechando el tema de que las construcciones sociales no son estáticas, son dinámicas, que a lo mejor tendríamos que empezar a pensar diferente y decir, bueno, ¿y por qué no le doy un poquito más de ancho al traje? ¿O por qué no le bajo un poquito más la manga al traje? Es decir, ¿por qué no cambio o modifico esa construcción social? Ya casi acabó. Un octavo dilema es la dialéctica entre lo coyuntural y lo general. Y ahí yo creo que es donde la investigación debe ganar realmente espacios en la toma de decisiones. Además, este divorcio que tenemos, muchas veces la investigación en ciencias sociales está abocada a lo general, que me parece fundamental. Pero la toma de decisiones también requiere un ritmo, requiere un análisis de coyuntura, requiere una rapidez, que también me parece fundamental que nosotros como investigadores pensemos cómo encontrarle soluciones a estas dinámicas o dialécticas que se producen entre la coyuntura y las generalidades. Un dilema 9, y no por noveno menos importante, es el tema de la relación entre lo técnico, lo económico y lo ético. Y aquí entra el tema del financiamiento también. O sea, ¿quién pone la agenda de investigación? ¿De dónde sale la agenda de investigación? ¿Qué restricciones tiene la agenda de investigación? ¿Dónde, y sobre todo cuando hablamos de lo social y lo sociopolítico, hasta dónde esas restricciones combinan o no con lo ético? ¿Hasta dónde es mucho más fácil una agenda bien técnica y entonces más cómoda? Ahí tenemos un dilema importante. Y el último, ya para ir concluyendo, es la dinámica que se da entre lo local y lo global. O sea, no podemos tener abordajes actuales sin darnos cuenta que
estamos cambiando de una manera impresionante, que no hay una fecha exacta, pero que tenemos 30 años, quién sabe cuánto, no puedo poner el límite, de un cambio importante en el proceso de globalización. Y en la política se siente más, porque la toma de decisiones políticas se da a nivel local, se da a nivel de los países, de los distritos, etc. Sin embargo, hay otro tipo de decisiones de las cuales la toma de decisiones políticas no queda exenta, o sea, o está relacionada en alguna medida, que se dan a nivel global. Entonces, es muy difícil poder deslocalizar lo local con respecto a lo global, así como esto nos lleva a otro eje, que es el tema de cómo intervenir en fenómenos nuevos con herramientas viejas. Termino aquí entonces, aquí está el decálogo, están los 10 dilemas, reflexionando, que yo creo que tenemos mucho que pensar. Hay que despertarse a las 3 de la mañana, hay mucho que avanzar aún, que necesitamos el pensamiento crítico, la reflexión científica como sustrato para la toma de decisiones, pero la reflexión es fundamental. Es importante también pensar y constatar que en lo social, en lo político, no hay verdades últimas. No hay verdades últimas, siempre hay que tener apertura ante la crítica a cómo poderlo hacer mejor. Insisto, yo creo que el propósito de todos nosotros es el mismo. Y el énfasis en ese sentido, en mi modesta opinión, creo que debe ser puesto en lo social, porque la sostenibilidad de las democracias y de los sistemas políticos no se puede pensar al margen de ello. Con esto, entonces, concluyo y les agradezco mucho. Muchas gracias, doctora Suárez. Le cedo de inmediato la palabra al señor José Ignacio Cornesiak, ministro de la Corte Electoral del Uruguay. Corseñac. Invirtió una sílaba. Cornesiak. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo también quiero comenzar por agradecer a los organizadores de este evento, en primer término a los anfitriones, al Tribunal Electoral de Panamá, a la Fundación Konrad Adenauer, a IDEA Internacional y al PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Quiero hacer una advertencia, las posiciones que yo voy a manejar aquí son personales, naturalmente, no involucran la posición de la Corte Electoral del Uruguay, aunque sospecho que muchas de ellas son compartidas, y acá está la ministra Piñeirúa, y en algún momento, si disiente, me avisa. Y abrimos un momento de discusión. El primer dilema que tengo yo es el mío. Primero porque es la hora de la siesta, ¿verdad? Entonces, es complicado hablar de dilemas epistemológicos, teóricos y metodologías de la investigación desde la administración electoral. Sobre todo porque pertenezco a la Corte Electoral del Uruguay, que ahora voy a hablar un poquito describiéndola. Tiene muchísimas encomiendas, tiene enormes potestades, muchísimas encomiendas y atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley, pero no investiga. Entonces, naturalmente que el primer dilema es el mío propio al encarar esta exposición. El segundo tema es que yo no tengo el poder de síntesis que acaba de exhibir quien me precedió en el uso de la palabra. Para mí sería imposible tratar con tanta precisión, tanta claridad, los problemas que entiendo son en materia epistemológica y los problemas teóricos y los problemas metodológicos, todos juntos en una exposición de 15 minutos. Para mí no es posible. Lo que sí voy a tratar es no llover sobre mojado, no referirme a lo que ya he visto que ha sido expuesto aquí y tratar de focalizar mi exposición en algo que yo sospecho que todavía no se ha dicho o que pueda aportar algo en ello. Entonces, lo que interpreté inmediatamente es que debo gozar solo algunas reflexiones sobre estos temas. Y en segundo lugar, yo anunciaba que iba a decir todo lo que hacía la Corte Electoral en el Uruguay, que es mucho. Ya en el trance de compartir experiencias, la Corte Electoral del Uruguay se encarga del registro cívico, organiza las elecciones, conoce de todo lo relacionado con actos y procedimientos electorales,
se encarga de los plebiscitos de reforma constitucional. En Uruguay la Constitución tiene establecidos 5 procesos distintos para reformar la Constitución, pero los 5 terminan en un pronunciamiento popular. Es decir, dicho de otra forma, el cuerpo electoral o los habilitados o la ciudadanía en general es parte del poder constituyente. No hay forma de reformar la Constitución por ninguno de esos 5 procedimientos que están prescritos sin terminar en un pronunciamiento. Y eso le corresponde también a la Corte Electoral organizar, muchas veces junto con las elecciones. También la Corte Electoral del Uruguay tiene competencia en materia de procedimientos de democracia directa. Referéndum contra leyes, iniciativas populares legislativas, también la Corte Electoral se encarga de organizarlas y regularlas. Tiene también, naturalmente, la parte jurisdiccional en materia de justicia electoral. Es órgano de última instancia y a veces de una sola instancia, según el caso de que se trate, y tiene poder de supervisión respecto del resto de los órganos legislativos que le están subordinados. Tiene atribuido por la ley el control de la presentación de la declaración de financiamiento de los partidos políticos. Y hace unos días, como si fuera poca la encomienda que tenemos, nos acaban de encargar el debate antes de la segunda vuelta electoral, si es que la segunda vuelta electoral se produce, en las elecciones que van a transcurrir el último domingo de octubre. Quiere decir que si el último domingo de octubre ninguno de los candidatos alcanza el 50% de apoyo o adhesión, la Corte Electoral tiene encomendado entre los 2 candidatos que pasan a la segunda vuelta organizar un debate que va a ser obligatorio para esos candidatos. Todo esto hace la Corte Electoral, pero no investiga. Sí capacita a sus funcionarios. Tiene un centro de estudios electorales encargado de realizar la capacitación de los funcionarios, de formar instructores que van a capacitar a su vez a quienes instruyan a los funcionarios públicos que van a participar en las comisiones receptoras de votos. Sí debo decir que tiene la Corte Electoral una amplia red de acuerdos de carácter internacional y de carácter nacional. Forma parte de organismos, tiene convenios de colaboración con la Universidad de la República, con la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería, y en este caso ha sido particularmente fructífero el acuerdo con la Facultad de Ingeniería porque nos ha ayudado al desarrollo de los sistemas de transmisión electrónica de datos que se están incorporando. No el voto electrónico, sino el sistema de transmisión de datos, como en el caso de Chile, que ayer hablaba la colega. Además, con universidades privadas, con AGESIC, la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de Información, con el Plan Ceibal, que es un proyecto de conectividad educativa, con el INPO, el Centro de Información Oficial, y tiene firmados protocolos de colaboración con muchas instituciones. En general, la Corte Electoral es un repositorio de datos que muchas veces otorga a instituciones que investigan, pero la Corte Electoral no investiga. Ese es un dilema también, porque yo he visto que están muy avanzados algunos países en el sentido de atribuirle a los organismos electorales un área de investigación, además del área de capacitación. Y ese es un dilema, eso nosotros nos lo planteamos. Si además de los cometidos que ya tenemos atribuidos por la Constitución y las leyes, nosotros debiéramos o no investigar, o servir de auxiliares en la investigación de otras instituciones. Dicho todo esto que he dicho,
Los ministros de la Corte Electoral investigamos. Somos de verdad responsables e investigamos mucho. Y nos enfrentamos a decisiones muy difíciles como las que ayer fueron narradas por el colega de Ecuador. Yo voy a hablar de dos últimas. Una que no significó una decisión de la Corte, pero sí significó una cosa que nos preocupó y que tuvimos que empezar a estudiar. En octubre del año pasado fue aprobada por el Parlamento y fue promulgada posteriormente la Ley Integral para las Personas Transgénero. Y dentro del año de promulgación existe la posibilidad de interponer un referéndum contra esa ley. Este procedimiento en Uruguay tiene dos modalidades posibles. Una, que un 2% de los habilitados para votar pidan que se realice un acto de adhesión para el cual un 25% de personas adhieran, y entonces la Corte Electoral deberá convocar, después de haber organizado ese acto de adhesión, al referéndum contra la ley. Y ahí se vota en favor o en contra y se determina si dicha ley es derogada. ¿Sí? Por un recurso presentado por ese porcentaje de la ciudadanía. Y en definitiva, que resulta aprobado por la mayoría. La otra forma es ir directamente a recoger el 25% de la adhesión y se realiza el referéndum. Bueno, un conjunto de ciudadanos inició el primero de los procedimientos que yo describí. No importa, para los efectos de esta charla no importa, quiero decir las meditaciones que por lo menos en mí inmediatamente suscitó. En definitiva, el acto de adhesión posterior a la presentación del 2%, la Corte Electoral controló que un 2% había presentado efectivamente la iniciativa de interponer el recurso, convoca el acto de adhesión y un 10% de los ciudadanos determinó o votó por que hubiera referéndum sobre la ley. Es decir, no se llegó al 25% de los habilitados para votar, por lo tanto el procedimiento murió allí, se acabó. Y la ley naturalmente sigue vigente. Pero lo que me interesa, o lo que motivó mi reflexión, fue que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que está dentro del organigrama del Poder Legislativo, publicó un comunicado en donde planteó por primera vez que la Corte Electoral, al considerar si dicho procedimiento podía iniciarse, no solo tenía que ver si existía ese 2% inicial de adhesión, sino que además, y no saber si, porque la Corte Electoral lo que siempre hacía era ver si no era un referéndum contra algunas de las leyes que la Constitución impide que se hagan referéndum contra esas leyes, muy previsiblemente para todos ustedes, las que establecen tributos, ¿verdad? O las que son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Contra esas no se puede interponer un referéndum contra las leyes, según el sistema constitucional uruguayo y según casi todos los sistemas que tienen incorporado este procedimiento de democracia directa. Pero lo interesante acá es que la Institución de Derechos Humanos dijo, en ese comunicado, que no podía interponerse, que la Corte debió haber advertido que no debía interponerse un recurso contra normas que establecían derechos. Y fíjense la complejidad del tema de ese comunicado. Primero, puso en cuestión el tema tradicional del control de constitucionalidad, que en Uruguay es concentrado, no difuso, y para el cual la Corte Electoral no tiene potestades, es exclusivo de la Suprema Corte de Justicia, no de la Corte Electoral, aunque la Corte Electoral esté institucionalmente a la misma altura de la Suprema Corte de Justicia. En segundo lugar, planteó un tema de conflicto entre derecho interno y derecho internacional.
porque decía, debió haber controlado la convencionalidad la Corte y debió haber dicho que no era procedente. Estoy hablando porque esos son temas que se desencadenan y requieren una visión, desde el punto de vista metodológico y teórico, de problemas ya clásicos del derecho, ya muy clásicos del derecho, pero que en este caso nunca se habían planteado. Y en definitiva, también planteó un tema clásico de la filosofía del derecho, la contraposición entre naturalismo y positivismo. Porque estaba suponiendo que había un derecho a no que en función de un derecho natural se había concedido a través de esa ley un derecho. Yo digo, simplemente hablo de este ejemplo, aunque pueda parecer un poco cargoso, por la intención de ver con qué densidad de problemas a veces la institucionalidad choca, ¿verdad? En definitiva, no ocurrió nada, simplemente la ley no alcanzó ese 25% para ser sometida a referéndum. Pero a mí me dejó pensando esto. Y naturalmente ni siquiera llegamos a debatir en la Corte este tema. Por esa razón. Ya me quedan 2 minutos. Bueno, bueno, entonces muy rápidamente quiero hablar de otro tanto ocurre con problemas teóricos. Y voy a enganchar con algunas de las cosas que dijo quien me precedió en el uso de la palabra. Todo el conocimiento es local y es global, o es total. Si uno se ingenia para plantearlo de esa manera. Pero también en la definición del objeto de los conocimientos, y ese es un dilema, a veces uno ingresa a él tratando de recortarlo tanto que lo va especificando. Y se lo particulariza tanto, si lo define con límites demasiado rígidos, a lo mejor termina siendo una especie de ignorante de todo lo que lo rodea. Esto exige que la investigación sea necesariamente multidisciplinaria. Ya lo decía un sociólogo portugués muy importante, Boaventura de Sousa, en uno de sus escritos, porque lo que no podemos es hacer investigadores ignorantes, aunque sean especialistas en un solo tema. Tenemos que tener un enfoque global de las cosas y poder interrelacionar mucho más en ciencias sociales y en ciencias sociales aplicadas. Ya me viene quedando 1 minuto, entonces. Ya no me queda nada. Bueno, pido un descuendito de 1 o 2. Quiero llamar la atención sobre cómo hay que recrear las cosas en función de los cambios que ha habido en el mundo. Nosotros tenemos viejos problemas replanteados, como el que acabo de narrar hace un momento, y lo que exige nuevos planteos motivados por la irrupción de las nuevas tecnologías y las formas de comunicación. Y estos son desafíos a la democracia, ya se ha dicho acá, y son desafíos que requieren creatividad, y lo que está ocurriendo en el mundo, el tema del financiamiento ilegítimo de las campañas en función de la posibilidad del movimiento de los capitales, la dificultad para controlarlos. Lo que nosotros tenemos que es acelerar la posibilidad de normativizar y regular en prevención de la democracia, partiendo de la base de que la democracia es una construcción, como ya se dijo, pero también es una conquista civilizatoria. Y es una cosa que tenemos que tener siempre presente cuando pretendemos abonar para que esa democracia se fortalezca. Es verdad que es una construcción, es verdad que la misma definición de la democracia no es unívoca y que podemos tener distintas visiones de esa democracia. Hemos tenido muy significativamente en algunas épocas de la historia. Es verdad que la democracia no es solo lo que ocurre en las elecciones, sino también los espacios interelectorales. Es verdad todo esto. De manera que si nosotros intentáramos definir el objeto del estudio con el cual tomar decisiones para fortalecer a la democracia, estaríamos realmente afrontando problemas de una magnitud que no sé si es posible afrontarlos. De todas maneras, el esfuerzo por sí mismo vale la pena y hay que hacerlo. Muchas gracias, perdón por el exceso, pero no
no llegué ni al segundo tema que quería plantear. Muchas gracias, doctor. De inmediato le paso la palabra a Marco Antonio Zavala Redondo, del Instituto Nacional Electoral de México. Gracias. Ya está funcionando. Bueno, perfecto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo inicio también muy rápidamente dando agradecimiento, ¿no?, por parte del instituto, ¿no?, a la institución organizadora, en específico al Tribunal Electoral de Panamá, pero también a aquellas otras agencias que están contribuyendo para su realización, a IDEA, ¿no?, al PNUD mismo, ¿no? Entonces, a todos ellos muchas gracias por esta oportunidad de platicar. A ver, yo quiero antes que nada ofrecer una disculpa porque soy abogado. Entonces, a mí este tipo de temas, ¿no?, cuando empiezan con lenguaje un poco oculto, ¿no?, de epistemología, entonces… Ahí tenemos que hacer la articulación. Entonces, a ver, yo parto, ¿no?, yo parto de entender ¿no?, que lo que se nos está pidiendo es referirnos a la problemática inherente a cómo se accede al conocimiento, ¿no?, por parte de las autoridades administrativas electorales, ¿no?, a fin de realizar esa que se llama investigación académica, ¿no? Y para esto, ¿no?, quiero referirme de manera muy particular al caso mexicano. Si uno analiza, ¿no?, la Constitución y la ley electoral de nuestro país, va a encontrar con que pues, es alta, ¿no?, y rica en la cantidad de detalles, ¿no?, tanto, ¿no?, de las capacidades y atribuciones para la autoridad electoral, sino también de la manera en la que debe llevar a cabo, ¿no?, los procesos electorales y en general todas las funciones que tiene asignadas. En el caso de México, mucho del éxito que ha tenido la autoridad electoral, ¿no?, basa, ¿no?, a partir de ese detallado conjunto de reglas que permitieron, ¿sí?, objetivar, ¿no?, la manera en la que debían llevarse a cabo los procesos electorales, prescindiendo pues de amplios márgenes de arbitrio. Yo creo que ese modelo ha hecho agua ya desde hace algún tiempo, pero en su momento fue muy útil, ¿no?, para poder lograr la consolidación de las autoridades electorales, ¿no? A partir de ese amplio y detallado conjunto de atribuciones, si uno analiza la ley electoral, vamos a encontrar que exige, ¿no?, a diversos órganos del instituto la realización de estudios e investigaciones, ¿no? No significa que sean los únicos, porque también contempla una serie de supuestos como realización de programas, estrategias, monitoreos, auditorías, que en sí mismas suponen también, ¿no?, de manera implícita la realización de estudios. Y si quiere uno verlo de manera mucho más general, pues prácticamente, ¿no?, la consecución de logros institucionales requiere una reflexión previa, ¿no?, de cuál es el objetivo que se tiene que alcanzar para determinar la manera de poder llegar a él de la manera mucho más eficiente y eficaz, ¿no? Curiosamente, ¿no?, pese a tener todo este andamiaje, ¿no?, como tal, ¿no?, la Constitución ni la ley previó, ¿no?, que la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, contara con un centro o cuente pues en propiedad con un centro de investigación o de formación, pese a lo cual el antecedente del actual Instituto Nacional Electoral, ¿no?, me refiero al Instituto Federal Electoral, en su momento, a partir de 1998, contó con un centro de formación y desarrollo como unidad técnica encargada de realizar las investigaciones o cierto tipo de investigaciones, y poco después, en el 2004, ¿no?, en el 2005 cambió la denominación al Centro para el Desarrollo Democrático, ampliando esas atribuciones. Desafortunadamente, ¿no?, a partir de la reforma constitucional y legal de 2014, ¿no?, ese centro cerró para poder dar lugar a toda una serie de estructuras nuevas, ¿no?, que debió haberse entre el instituto al asumir un conjunto de atribuciones de orden nacional, ¿no? Es decir, al momento de que se le ampliaron las facultades a la autoridad electoral federal para volverla nacional, no había necesidad de ampliar la estructura para atender esos nuevos requerimientos sin que ello supusiera
un incremento, ¿no?, financiero desorbitado. Entonces, una de las medidas que se tomaron fue precisamente la desaparición de ese Centro para el Desarrollo Democrático. Actualmente contamos todavía con un centro llamado Internacional de Investigación y Capacitación Electoral, del cual yo no habré de comentar nada. Mi colega Carlos Navarro, si le dejo algún momento y espacio, podrá referirse a él, ¿no? Pero a ver, para eso me voy a abocar muy rápido. A ver, entonces, pese a no tener un centro, ¿no?, se desarrollan este tipo de actividades a través de las distintas direcciones ejecutivas y áreas técnicas con las que cuenta el instituto. A ver, no voy a hacer una recopilación porque sería demasiado prolijo, pero a ver, pueden, ustedes díganme, créanme, ¿no?, si les digo que realmente se llevan a cabo, ¿no? Y en relación precisamente con eso, ¿no?, y debido a las limitaciones de espacio, yo nada más quiero dejar apuntada, ¿no?, una problemática, ¿no?, en relación con toda esta. Ustedes, el instituto, ¿no?, tanto en la realización de los procesos electorales federales y en los locales, a partir de 2014, la injerencia que tiene para ellos, pero también en otras actividades de carácter sustantivo y que son permanentes, ¿no?, genera mucha información, ¿no? Yo creo que si uno revisa, ¿no?, podemos constatar que hoy en día pues, habremos de tener casi la centena de bases de datos de más diverso índole, ¿no? ¿Para qué sirven esas bases de datos junto con los informes? Pues para la toma de decisiones, porque una de las primeras problemáticas de tipo epistemológico para quienes deben tomar decisiones es cómo se allegan, ¿no?, de la información relevante que les permita tomarlas, ¿no? Y en términos lógicos es difícil, si no es que imposible, poderse allegar a ese conjunto de actos que constituyen un proceso electoral que está, insisto, constituido, si no por miles, millones de actuaciones de personas, funcionarios, partidos y terceros. Entonces, la manera en la que esto se digiere o procesa es, insisto, a través de informes y también más recientemente con los sistemas informáticos de los que disponemos, ¿no? Hay alrededor de 30 bases de datos de apoyo institucional, otras 30 de operación de procesos transnacionales y alrededor de una veintena de datos de información electoral que tienen que ver tanto con padrón electoral, capacitación electoral, integración de mesas directivas de casillas, registros de representantes partidistas, registros de precandidatos, también de candidatos, el sistema de fiscalización en línea, en fin, es muy nutrido y amplio. Ahora, ¿qué otra problemática tenemos asociada a esta? Que cada uno de estos informes y sistemas informáticos se ha construido, ¿no?, a partir de requerimiento de las áreas que tienen que cumplir con esa función, ¿no? Entonces se encuentran sectorizadas, ¿no? Es decir, es información que pretendió en el momento del diseño y de creación atender una necesidad específica, insisto, de alguna de las áreas del instituto. Entonces, están concebidas a manera de estancos, no están conectadas. Entonces, ¿eso qué problemática nos ha hecho ver? Bueno, pues que no podemos tener en ocasiones una visión integral de la problemática asociada al fenómeno electoral. ¿Por qué? Pues porque no hemos logrado que se comuniquen esas bases de datos. Por ello mismo, en los últimos años se ha enderezado un programa que primero se llamó de inteligencia institucional, para después ser denominado Plataforma Analítica Institucional, que lo que está pretendiendo es estructurar las distintas bases de datos de una manera que puedan comunicarse entre sí. Pero no solo eso, también va a implicar un cambio de roles por parte de los funcionarios electorales, porque hasta ahora estábamos acostumbrados, ¿no?, o están acostumbradas en las áreas a, cuando requieren una solución informática, a solicitarla a la unidad de sistemas, ¿no? Entonces, la unidad de sistemas tiene que generarla. Esto lleva tiempo y es poco eficiente. Entonces, lo que estamos pretendiendo hacer es cambiar la cultura de trabajo para que sea desde las propias áreas, ¿no?, quienes están necesitando y ocupando la información que puedan, ¿no?, habilitar a sus propios funcionarios a ir creando,
¿no?, estos distintos sistemas o bloques de información, asociarlos y explotarlos, ¿no?, para que sean ellos quienes puedan construir también las propias soluciones a partir de una consistencia y comunicación de los distintos bases de datos. Lo estoy diciendo en términos muy generales, esto también luego puede ser más complejo. Entonces yo creo que un primer problema que estamos tratando de atajar y que quería yo compartirles es precisamente esto, cómo tomar decisiones a partir de un conocimiento cabal, ¿no? La segunda cuestión, ¿no?, que quiero nada más reflexionar, ¿no?, con esta materia es si, como lo que se nos está proponiendo es la investigación académica desde los órganos electorales o desde la administración electoral, es realmente, yo me preguntaría, y es una preocupación estrictamente personal, es si desde la autoridad electoral estamos en condiciones realmente de poder realizar investigaciones académicas en todo el sentido de la palabra, es decir, conocimiento científico. No digo que no estemos con esa factibilidad real, no, yo parto de que somos seres humanos y en ocasiones, ¿no?, es muy difícil reconocer si uno ha hecho bien las cosas. O sea, luego nos falta capacidad de autocrítica y si encima, ¿no?, atiendo yo a la experiencia, digo, tengo 6 meses aquí en el Instituto Nacional Electoral, pero pasé 24 años en el Tribunal Electoral, entonces a mí la experiencia lo que me ha enseñado es que sobre todo en estructuras que están muy jerarquizadas es muy difícil, ¿no?, cambiar el punto de vista de quienes toman las decisiones. Y esos cambios se producen normalmente cuando vienen asociados también a esas modificaciones en la integración, el cumplimiento de los periodos. Entonces, hagámonos cargo de esta situación, ¿no? Yo creo que no es que debamos dejar de hacer ese tipo de investigaciones, pero debemos encontrar mecanismos que nos permitan contrastar lo que estamos haciendo. Mecanismos de colaboración, ¿no?, a través de la firma de convenios en general, pero también, y muy importante, es abrir la información, ¿no? Si podemos construir, ¿no?, a partir de exigencias legales, que cuando menos en México ya tenemos bases de datos abiertos, ¿no?, que no solamente a un conjunto de instituciones académicas, ¿no?, sino en general a todo aquel interesado que pueda acceder y ponerse a jugar con ellas, ¿no?, es como vamos a poder encontrar, ¿no?, una pluralidad, ¿no?, una riqueza en la construcción de soluciones. Un poco ya lo sugería el doctor Alcántara por la mañana. Yo creo que ese es uno de los caminos. Creo también Paula Suárez, también te referías a ello, ¿no?, hacerlo de manera vertical, ¿no?, y también de manera interna con socios. Por eso yo felicito esta iniciativa porque puede contribuir a esa construcción de estándares homogéneos en la región, ¿no?, en la materia, que permitan a su vez el establecimiento de un aparato crítico con el cual podamos contrastar lo que estamos haciendo, ¿no? Evitemos pues los peligros de la autorreferencia, ¿no? Y no sé si haya tiempo para que Carlos nos platique algo, si no ofrezco una disculpa. Ya, muchísimas gracias. Y para cerrar esta ronda, les presento a Cristian Perdomo, quien es juez del Tribunal Supremo Electoral de República Dominicana. La existencia de este tipo de órganos electorales se ha traducido en mayor o menor medida en un factor importante para los procesos de transición y consolidación democrática en varios de los países de la región, pudiéndose considerar como una de las aportaciones más importantes de América Latina a la ciencia política y al derecho electoral. Vamos a ver si ahora funciona. ¿Qué está pasando? Que no quiere nada conmigo. Así, podemos observar que una de las características esenciales de los sistemas latinoamericanos de justicia electoral es la existencia en casi todos los países de América Latina continental, así como la República Dominicana específicamente, la existencia de organismos electorales especializados.
previstos generalmente en su constitución con funciones jurisdiccionales y en algunos casos también con funciones administrativas en la materia electoral, que es el caso que nos ocupa, y de aquí la necesidad de revisar sus dilemas que constituye el objetivo de esta interesante jornada. En República Dominicana cabe señalar que el sistema electoral surgió a partir de la proclamación de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, la cual instituyó los colegios electorales como órganos encargados de organizar y garantizar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos con capacidad para ejercerlo. Por lo que resulta un axioma, como se ha acentuado en la región, la tendencia contemporánea en el derecho comparado hacia la judicialización de los procedimientos electorales, lo que ha implicado que los conflictos surgidos a lo interno de los partidos y entre estos deben ser resueltos conforme a derecho y de acuerdo con los principios de constitucionalidad y legalidad. Lo anterior define entonces una práctica cada vez más cotidiana de pérdida de terreno en la aplicación de los criterios discrecionales de la oportunidad y negociación política que abarca todos los momentos del ciclo electoral y de las disputas a lo interno de los partidos políticos. Cabe destacar entonces, según Cano 1993, que se hace necesario destacar las aportaciones doctrinales de quienes han delimitado los conceptos de proceso y procedimiento electoral, ya que de esta manera se circunscribe de modo más exacto el ámbito material de las elecciones. No es sino hasta el año 1923 cuando la República Dominicana se crea mediante la Ley 35 la Junta Central Electoral como órgano administrador de los procesos. Previo a este año, la función electoral era desempeñada por instituciones de naturaleza distinta, quienes rendían un servicio de manera accidental y en ocasión de un proceso electoral. Desde entonces, la Junta Central Electoral y sus dependencias han estado a cargo del ejercicio de la función electoral. Desde su integración, cabe indicar que la Junta Central concentró dualidad de funciones, la administrativa y la contenciosa. La primera para organizar y dirigir la celebración de las elecciones y disponer de los mecanismos de participación, la segunda para dirimir los conflictos que surgiesen a propósito del certamen electoral. Estas funciones fueron ejercidas hasta que se introdujo la modificación mediante la Ley 0203 a la ley que regulaba el sistema electoral, la 27597, la cual creó la Cámara Contenciosa y Cámara Administrativa. ¿Esto por qué? Porque en República Dominicana, tras cada certamen electoral, era un festival de cuestionamientos, de dudas, de quejas de los actores del sistema político, ya que la credibilidad era muy baja. Organización de la Justicia Electoral Dominicana. En el año 2010, República Dominicana vivió un profundo proceso de reforma integral, el cual creó dos altas cortes. En esta, crea el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Pero esta Constitución trae la modalidad de que consagra la función de la administración electoral a la Junta Central y al Tribunal Superior Electoral. En el artículo 214 le consagra sus competencias y atribuciones, con lo que la función electoral quedó bajo la administración de dos órganos distintos, uno administrativo y el otro contencioso electoral, ambos de rango constitucional. El Tribunal Superior Electoral es el órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos.
Dentro de sus atribuciones, no las mencionaré todas por economía del tiempo, pero está a conocer de los recursos de apelación a las decisiones adoptadas por las juntas electorales, las cuales son dependencia de la Junta Central Electoral y fungen como tribunales de primera instancia en materia contenciosa. Tiene también la atribución de estatuir sobre los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos o entre estos, conocer de los conflictos surgidos a raíz de la celebración de los plebiscitos y referéndum, entre otras funciones. Estas son algunas de las estadísticas del Tribunal Superior Electoral en materia contenciosa. En República Dominicana celebraremos el día 6 de octubre las primarias para elegir a los candidatos, lo que es una función de la Junta Central Electoral. Pero a raíz de la inscripción de las precandidaturas en los partidos que acudirán a primaria, hay dos organizaciones que van a primaria, una con padrón abierto, otra con padrón cerrado, pero entre ambos sus militantes tuvieron situaciones internas que recurrieron al Tribunal Superior Electoral en procura de que sus derechos electorales le fueran tutelados. Aquí las estadísticas no las mencionaré detalladas porque las están viendo. El Tribunal Superior Electoral también tiene la función de rectificación de actas del Estado Civil. Acá las estadísticas, 3.804 sentencias al 10 de septiembre. Judicialización de la función contenciosa. Como hemos indicado, la reforma constitucional del año 2010 dio paso a la judicialización de la función contenciosa electoral. La importancia de esta función debe ser entendida considerando que su razón obedece a un nexo que se observa en la Constitución, entre la efectividad de los derechos fundamentales declarada en el artículo 68 y la tutela judicial efectiva dispuesta en el artículo 69. Ambas disposiciones son coherentes con el artículo 214 de la Carta Magna, el cual define con carácter de exclusividad la competencia del Tribunal Superior Electoral Dominicano. Tanto la efectividad de derechos y la tutela judicial a cargo del Tribunal Superior Electoral son planteadas con la finalidad de dejar claro que la esencia de una democracia representativa consiste en el poder político resida en los ciudadanos y entendida su decisión legítima de hacerse representar, es imperativa garantizar el derecho al sufragio como elemento indispensable de conservación del orden democrático y la soberanía popular. La administración de justicia en materia electoral se convierte en una de las áreas más sensibles para la observación ciudadana, pues la actividad que es objeto de sus competencias es también una de las más observadas y sometidas al escrutinio ciudadano. El funcionamiento y el comportamiento de los órganos jurisdiccionales, los fenómenos que se originan en la materialización de la función judicial, así como las relaciones entre la actividad jurisdiccional y la actividad administrativa de los referidos órganos, comienzan a ser también materia de análisis para la academia. De igual manera, cobran importancia la interacción con los órganos no jurisdiccionales del sistema de justicia y las repercusiones de sus decisiones entendidas en el contexto social y judicial. Quiero destacar que el Tribunal Superior Electoral creó su Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia. Actualmente estamos impartiendo 2 maestrías en gerencia de partidos políticos y una en administración electoral. Tenemos un acuerdo con la Universidad de Salamanca también para iniciar una maestría el próximo año en justicia electoral. En lo adelante se puede perfilar como campo de investigación orientado al análisis de los nuevos fenómenos que se observan en la gestión de la justicia electoral dominicana a partir de la información y datos provenientes de los referidos órganos, que permiten ofrecer a la sociedad dominicana estudios sobre aspectos relevantes tales como
acceso a la justicia, calidad del servicio, democratización de la justicia, duración y dilación de los procesos, litigiosidad y carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos, producción y productividad, eficiencia y costos, transparencia y tendencias jurisprudenciales. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Nos mandaron un mensajito diciendo que por favor diéramos oportunidad del intercambio. Yo creo que como hemos cumplido muy bien con el tiempo, podríamos tomar unos 10 minutos, si les parece, si quieren hacer alguna consulta a las personas que están en la mesa. Perfecto, entonces tenemos 10 minutos. Si alguna persona quiere hacer alguna consulta, algún comentario, tomando en consideración los aportes que hicieron las diferentes personas en la mesa. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Buenas tardes. Muy interesante las participaciones, especialmente los dilemas epistemológicos, metodológicos y teóricos, que podremos resumirlos como problemas epistémicos, ¿verdad? Más grandes. Voy a unir con un poco de algunas participaciones de esta mañana también, porque tienen que ver todas, y con el tema del derecho en los tribunales y órganos electorales. El colega usaba el término ahorita de lenguaje oculto para hablar de epistemología, y yo que soy licenciado en Derecho, pero también politólogo, a veces cuando hablo con mis colegas abogados digo, pero realmente no entienden, y es porque en Derecho, especialmente diría yo en los órganos concentrados, ya nosotros en Dominicana no lo tenemos. Entonces, mientras la mayoría de los cientistas sociales tienen muy claro que hay una diferencia entre medios, resultados, motivos e intenciones, el abogado, estos términos todos como que se confunden. Entonces tenemos especialmente el caso de Dominicana, que las medidas compiten, las opciones, las alternativas de políticas, de leyes, por cómo suenan. Entonces yo diría que el dilema epistémico mayor que tienen los órganos electorales, si es que debemos parecernos desde las administraciones electorales a la investigación académica, que es una pregunta excelente, quizás es una aspiración que no puede cumplirse, que no ni siquiera debería cumplirse, deberíamos hacer otro tipo de investigación, alimentarnos de la investigación académica, pero diría que como la mayoría de los miembros y magistrados son abogados, teoría de incentivos. Pienso que lo que falta mucho en la investigación politológica que está cercana a lo electoral es en esa parte que los economistas manejan muy bien, que es la teoría de incentivos. ¿Alguna otra participación? Gracias, muy puntual y en adición a lo expuesto por Marco Antonio Zavala, yo no quisiera desaprovechar la oportunidad de tener entre nosotros a Carlos Navarro, y quisiera pedirle a Carlos que de manera muy puntual, porque yo he aprovechado eso y muchos de los que estamos aquí, de manera muy puntual, Carlos, explicaras lo que ustedes hacen desde el departamento al que perteneces en el INE, de Relaciones Internacionales, que es sin duda un gran aporte al intercambio de experiencias y no solamente al aporte teórico y comparado del conocimiento sobre elecciones en la región, sino también compartiéndolo con otras regiones del planeta y con rigor metodológico, con rigor académico, pero también con una gran capacidad de convertirse en buenas prácticas. Agradezco mucho la deferencia, ya no quería abusar en el uso de la palabra, pero también, por supuesto, agradezco la invitación de las instituciones organizadoras. Lo voy a tratar de decir lo más breve posible porque me gustaría subrayar un par de cosas adicionales. En efecto, en el instituto, la actividad internacional que desarrolla de manera sistemática el Instituto Nacional
electoral tiene como uno de sus componentes fundamentales la realización de investigación, sobre todo de carácter comparado. Yo subrayaría que esto tiene fundamentalmente, y eso es algo que evita buena parte de los dilemas epistemológicos, teóricos o metodológicos que se pueden plantear en otros escenarios, tiene sobre todo como propósito facilitar, alentar procesos de intercambio de conocimientos y experiencias sobre normas, instituciones y procedimientos electorales. Y subrayo esto porque hay otro campo muy amplio que tendría que ver ya no con las normas, las instituciones o los procedimientos electorales, sino con comportamientos, con percepciones y con actitudes. Y ahí creo que los problemas, los dilemas son más complejos, y si bien no descarto el abordaje desde una perspectiva internacional comparada, creo que ahí los abordajes tienen que ser de otra índole. Y ahí lo dejo solo apuntado. Está, por supuesto, toda nuestra disposición de colaborar en esfuerzos de esta naturaleza. Pero yo quisiera subrayar algo adicional, y es que creo que coincidirán conmigo, porque alrededor de la mesa están en lo esencial gente dedicada a la gestión electoral, entendida en su sentido más amplio, no solo en lo administrativo, también seguramente en la parte contenciosa, la jurisdiccional, que entendido en su acepción más amplia, se ha convertido, o es sobre todo en América Latina, un campo de conocimientos, de habilidades y de prácticas especializadas. Es en América Latina, por definición y por algún tipo de problemas que tienen que ver, entre otros factores, con conflictividad y con problemas de confianza, ha sido por definición un campo de conocimientos, habilidades y prácticas especializadas. Sin embargo, lo que hemos notado también en los últimos años, probablemente en las últimas 2 décadas, es que hay una sistemática ampliación del campo regulatorio. Del campo regulatorio que tiene que ver ya no solo con la parte gerencial, porque la gerencia, entendida más bien en la parte de organización y logística del proceso electoral, plantea esos requerimientos. Pero hoy tiene que ver con componentes que se han subrayado desde la presentación que ya hacía Salvador Romero ayer sobre esta evolución y estas nuevas dinámicas que tienen que ver con las condiciones de la campaña electoral. Pero no solo esa, que por definición plantea un conjunto de expectativas y con frecuencia de exigencias que tienen que ver con fenómenos muy complejos y muy elusivos que también ya se han destacado. Pero también traigo a la mesa no solo esos nuevos fenómenos complejos, elusivos, redes sociales, campañas de desinformación, regulación y control del financiamiento, acceso a los medios de comunicación. El que tiene que ver con otro de los aspectos sustantivos que se abordaron hoy, y es que la mayoría de los organismos electorales en América Latina hoy también tienen mandatos, atribuciones o por lo menos empeños, así sea estrictamente institucionales, de contribuir en programas, en políticas de formación ciudadana. Y ahí esos nuevos fenómenos complejos y elusivos tienen un efecto particularmente significativo. Ya lo está. Si profundizáramos un poco en esto que en términos genéricos hablamos de campañas de desinformación o de noticias manipuladas, veríamos que atrás todo esto de estudios psicográficos, nuevas técnicas para tratar de influir en la estructuración de las preferencias, son un campo que no puede rehuir, por definición, cualquier esfuerzo orientado a influir en la formación, en la apropiación y en el ejercicio de los derechos ciudadanos, de la formación ciudadana. Creo que ahí hay un reto. Y yo diría, vincular la investigación o la generación de conocimiento a procesos de toma de decisión, habría que diferenciar algunos espacios específicos. Uno, ¿estamos pensando en reformas al marco legal? Eso demandaría ciertos atributos o características. ¿Es solo para la definición de políticas institucionales o simplemente algún tipo de programas que se pueden hacer sin necesidad ni de reformas ni de mandatos expresos? Eso plantea
otro sentido. Pero si nos refiriéramos solo a la investigación académica, es decir, a la que tiene rigor científico, yo observaría, y esto puedo equivocarme, es una apreciación bastante personal, no hay carencia de investigación científica que tenga probablemente connotación, sentido y significado desde el punto de vista de los procesos electorales entendidos en esta acepción amplia. A mí lo que me inquieta, y lo subrayo, es, primero, la relevancia que se le concede, el peso o la influencia a los estudios de carácter cuantitativo. Y estoy hablando de la demoscopía y de muchas otras técnicas, que con frecuencia plantea algún tipo de paradojas que, para un rigor más científico, un espíritu más crítico, deberían de buscar, como lo planteó Juana Elvira, una visión un poquito más crítica, más analítica. Me detengo solo en uno, desencanto democrático. Y yo les preguntaría, ¿en serio alguna vez hubo encanto democrático en América Latina? Y no se me malentienda. No estoy de ninguna manera restándole mérito ni relevancia al hecho de que se hayan hecho transformaciones profundas y radicales en muchos países que experimentamos o que experimentaron ya no solo regímenes autoritarios, dictatoriales, que no solo cercenaban brutalmente los derechos políticos básicos, sino que recurrían a otras técnicas. Yo no me refiero a que no haya, que sea encomiable y aplaudible, pero ¿dónde nos viene este concepto de encanto? ¿Estuvimos realmente encantados? ¿Tenemos algo que alguna vez nos haya dicho que de veras los partidos políticos, los políticos en este continente merecieron, de verdad resultaron ser algo encomiable o edificante? Solo es una interrogante, ¿eh? No estoy diciendo que no pueda existir, pero ¿está documentado o lo tomamos? Y entonces ahí el problema también, muchas veces con la investigación de carácter académico, es que está más, a veces tengo la impresión de que está más empeñada en comprobar conocimientos, hipótesis o teorías ya establecidas que en generar nuevos cuerpos de conocimiento desde categorías, alguno que permita desafiar, darle respuesta a los nuevos fenómenos que están utilizando. Solo dejo sobre la mesa, me llamó una última lectura. Mucho se habla de que estamos en la era digital y hay un cientista italiano, Alessandro Berico, que acaba de publicar algo que se llama The Game. Incluso así está en español, lo publica Anagrama, y que hace un planteamiento interesante. Dice, esto de la era, probablemente no estemos en realidad en un estadio en que los medios, todos estos medios, todas estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación estén modificando nuestros comportamientos. ¿Qué parece si estamos ante un verdadero cambio cultural y de mentalidad del ser humano que fue capaz de producirlos? Solo démosle un poquito de vuelta a lo que tradicionalmente estamos presentando a propósito de lo de la tecnología digital. Y solo concluiría, son muchos los retos, son muchos los desafíos, y me parece encomiable el esfuerzo de convocar a este tipo de encuentros, porque sin duda hay que, desde el punto de vista de la investigación académica y de algunos espacios en los que caen dentro del campo de acción de organismos electorales, que son los que están aquí convocados y reunidos, me parece que hay un campo muy promisorio a donde trabajar si se realizan esfuerzos concertados y se empieza por definir cuáles son la agenda que tome en cuenta no solo las atribuciones, sino también estas nuevas dinámicas y fenómenos de carácter sociopolítico, político-electoral. Gracias, Carlos. Para cerrar, don Manuel y el señor Noleu. Muchas gracias, Illana. Enhorabuena, yo creo que ha sido una mesa espléndida y que se han integrado dos visiones que son absolutamente necesarias, ¿no? Yo creo que la doctora Suárez ha estado espléndida, ha hecho un trabajo magnífico en su exposición para sintetizar un tema muy complejo, y los colegas del ámbito jurídico, pues yo creo que han estado muy bien. Para un politólogo que no entiende nada de derecho, pero yo creo que
que el magistrado Korseniak yo creo que ha puesto una serie de puntos muy importantes en su explicación de casos del día a día de un magistrado y que demuestran otro tipo de investigación. O sea, es que no hay un solo patrón de investigación. O sea, hay muchos ámbitos de investigación. Un tendero en una tienda de abarrotes hace investigación de campo sin hacer ningún tipo de encuestas. Él sabe qué es lo que tiene que traer a su tienda para que le compren y cómo renovar la mercancía y demás. O sea, la gente investiga porque la gente quiere conocer y sabe el ambiente en donde estamos. Ahora, otra cuestión es, y ha sido muy provocativo tu intervención, Carlos, porque, claro, yo creo que nuestra disciplina, nuestra muy modesta disciplina, la ciencia política, ha avanzado mucho y debemos muchas cosas que conocemos a trabajos muy serios, muy rigurosos, con meteduras de pata, por supuesto, pero las ciencias duras también han metido muchísimo la pata. No pensemos en la medicina o pensemos en la propia física, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú pones el caso del desencanto, pues, perdóname, pero claro que hubo un encantamiento con la democracia. O sea, claro que los argentinos en el año 83, cuando Raúl Alfonsín llega al poder, hay un encantamiento en la democracia. Y hay un 80% de argentinos que apoyan a los políticos, que apoyan a los partidos y que apoyan el cambio que se ha producido en el país. Y eso, gracias a la demoscopia, tenemos esos datos y sabemos cómo eso correlaciona con distintas cosas. Cómo correlaciona con el rendimiento económico, cómo correlaciona con la desigualdad, cómo correlaciona con la corrupción. No quiero con esto decir que antes no hubiera corrupción, que antes no hubiera también desigualdad, pero eran patrones distintos. Entonces eso lo sabemos gracias a, digamos, a nuestra disciplina y tenemos ya una serie de evidencias que nos hacen, bueno, poder afirmar cosas como que hay desencanto con la democracia. Entonces, claro, no hubo un encantamiento, estoy totalmente de acuerdo contigo al 100%, pero los que somos de mi generación, digamos en España, claro que hubo un encantamiento con la democracia cuando muere el dictador y cuando se produce la transición a la democracia. Hay un encantamiento. Pero fíjate que curiosamente ya en ese mismo momento en España sale una película que se llama El desencanto. En el año 76, 77. Ya sale eso. O sea, quiere decir que hay una lectura, si quieres tú, desde una metodología cualitativa que plantea otra serie de cosas y que debemos estar atentos. O sea, es decir, no solo es lo cuantitativo, sino también hay una visión cualitativa de cosas que ocurren por debajo de la mesa, cosas que ocurren en el ámbito privado, cosas que ocurren en las familias y que pueden demostrar que, bueno, la lectura que ahora hace parte de la izquierda en España, ¿no? La transición española fue un mito. Entonces, claro, yo como les digo a mis jóvenes estudiantes, entonces, yo he vivido en un mito, o sea, ¿mi vida ha sido un mito? No, hombre, no me digas eso, porque yo tengo una experiencia vital de lo que fue el franquismo y de lo que fue la democracia. Entonces, no me puedes decir que todo era igual y que, con perdón, todo era una basura o otra palabra más grave, más seria, ¿no? Nada más que esto, pero me ha encantado y os felicito. Muchas gracias. Sí, señor. Sí, buenas tardes. Yo soy Luis Guillermo Pérez Casas, magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Quisiera rápidamente compartir algunas reflexiones y preocupaciones que nos ocupan a todos. En primer lugar, bueno, yo soy defensor de derechos humanos y defiendo que la democracia es un derecho colectivo fundamental, donde se resume pues, la defensa de todos los derechos políticos de la ciudadanía, pero también de las fuerzas políticas. Creo que nos hace falta avanzar mucho más en esta reivindicación. Pero también en relación con los derechos de la oposición política. Ustedes saben que en Colombia, a través de la ley 1909 de julio del 2018, establecimos que el derecho a la oposición política es un derecho humano fundamental y el Estado debe garantizar su ejercicio. Y creo que es importante compartir esta iniciativa legislativa colombiana con otros países de la región para que discutamos sobre su alcance. Por otro lado, aquí, y perdonen que intervenga sobre las exposiciones a lo largo del día porque no ha habido posibilidad de intervenir antes, pero tenemos que irnos con el magistrado Pedro Felipe mañana muy temprano, en relación con el tema religioso.
A nosotros sí nos preocupa mucho que desde el púlpito se siga haciendo política en muchos países de la región. Eso crea profundas desigualdades, pero además nos acerca a la posibilidad de regresar a los estados teocráticos con toda la carga de violencia y negación de derechos humanos que eso representa. Y creo que valdría la pena avanzar más en las investigaciones del profesor Pérez Guadalupe sobre este particular. Y por último, anunciarles que el martes, por primera vez en la historia del Consejo Nacional Electoral en Colombia, estamos convocando una audiencia para discutir sobre la cuota de género, artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, para escuchar a las organizaciones de mujeres, académicas, defensoras de derechos humanos, sobre la naturaleza de esta norma. Y el miércoles esperamos nosotros en el Consejo Nacional Electoral tomar una decisión de carácter histórico. Yo espero que así sea. No voy a anticipar mi posición al respecto para que no me recusen, pero estén pendientes ustedes de esa decisión. Muchas gracias. Bueno, para cerrar solamente quería recoger un par de ideas. Primero, creo que fue muy bueno que iniciara la doctora, porque nos planteó a grosso modo esos 10 dilemas epistemológicos que se tienen a la hora de hacer investigación y sobre todo si queremos apegarnos al método científico, que era lo que hablaba hoy en la mañana el profesor Rotzai Rosales, ¿verdad? Luego, parece que hay coincidencia de parte de Uruguay, República Dominicana, y yo creo que muchos de los organismos electorales que estamos aquí representados, en que definitivamente somos un repositorio de datos. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Quiénes los utilizan? ¿Quiénes los manejan? ¿Quiénes los sistematizan? Es un poco lo que está aquí en juego. Hay organismos electorales que ya han iniciado un proceso de sistematización y análisis de esos datos y han empezado un proceso incluso de publicación interna. Hay otros que todavía no están, pero que los ponen a disposición de centros universitarios, como decía el doctor. Se hacen alianzas y se buscan mecanismos para sacar la información y producir material académico. También observamos esa coincidencia en el caso de México que decía don Marco, sobre la existencia de múltiples bases de datos cuya información a veces entonces es canalizada a través de informes. Y finalmente pues retomamos las áreas en que un organismo jurisdiccional puede aportar también a la investigación. Yo creo que esto es una invitación a vernos a nosotros mismos, los organismos electorales, como realmente una importante fuente de información con amplias posibilidades de brindar investigación sistematizada y útil para el fortalecimiento de las democracias y de los sistemas electorales. Así que quedémonos con esa idea de que podemos, tal vez hay que buscar los mecanismos, puede ser que sean internos, puede ser que sean mediante sinergias. Nosotros, en el caso de Costa Rica, trabajamos mucho con sinergias para producir material académico. Es una cuestión de organizarse, de identificar, como decía don Marco, dónde están las fuentes de información, cuáles están sistematizadas y empezar a aportar más conocimiento. Muchísimas gracias, ha sido un placer moderar esa mesa con todos ustedes. Les agradezco además que se hayan acotado los tiempos y tengan todos muy buenas tardes.